Vamos a iniciar con esta serie de pláticas o continuamos con las conversaciones de Merca Digital. Aquí estamos los tres que colaboramos para el día de ahora. Está el doctor Manríquez, ya tenemos rato pues, trabajando con él, está en el área de investigación, es investigador, es doctor en economía regional del Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Pues es parte también del CIDE, el Campus Aguascalientes, y pues aquí nos hace el favor de acompañarnos. Está pues Roberto, alias el Robert Merca, distintas acreditaciones, pero la más importante yo creo que así como la tiene un buen científico de datos, Onaim, pues es el autoestudio, ¿no? Porque estas cosas no dejan de cambiar, ¿verdad, Roberto? Es como la regla, ¿no? El hobby de Facebook y de Google y de todas las plataformas que cada 3 meses se echan a perder a los gurús que creemos que sabemos todo. Y te acaban de cambiar todas las cosas. De hecho, acaba de cambiar otra vez Facebook entre ayer y hoy. El cambio más significativo, que creo que lo van a ver muy, muy común, es en las cuestiones políticas. Ahora cuando se hace una campaña, va a decir quién la paga con nombre y apellido. Ya me pasó. Ok. Hay sentimientos mixtos, gusto, coraje. Pues lo que pasa es que creo que sacaron una ley que todo es transparente. De hecho, ya había, después de Cambridge Analytics en Facebook, hay una pestaña que se llama transparencia y está abierto para todos, está en un lugar estratégico ahí y puedes ver qué paga cada empresa sin necesidad de tener un permiso. Pero ahora en la cuestión de los políticos, puedes meterte a ver qué están pagando, cuánto dinero lo están pagando y quién está haciendo la campaña, con nombre Ok. y apellido. Ya con Y nombre y apellido. para hacer Ok. registro de persona que quiera hacer campañas para cuestiones políticas, te piden tu INE, pasaporte y un tercer documento, así que no cualquiera puede hacer como prestanombres o cosas así. Quién sabe ¿Qué cómo crees que que, qué importancia o relevancia tomen las siguientes elecciones. qué crees que es lo que va a pasar en un futuro con eso? Pues lo que pasa es que ahora sí se va a poder fiscalizar, ya no vas a poder decir que, bueno, me han platicado que antes terceras personas podían pagar campañas políticas y ahora pues es totalmente rastreable hasta qué tarjeta paga la campaña política y cuánto dinero se invirtió. Pues no, ya no es sujeto a interpretaciones. Twitter, etcétera, ¿también aplica? No, de hecho nada más Facebook e Instagram. Ajá. Ok. Bueno, pues nada más entonces pues estamos hablando de Facebook y bueno, pues vienen cambios muy interesantes, sobre todo porque aprendemos mucho pues de todas de los tiempos políticos, de cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y pues pues en este caso, pues aquí estoy yo. Y pues vamos a arrancar. Vamos entonces pues a platicar el día de ahora, vamos a seguir con pues ahora con todo el tema de la analítica. Y aquí en conjunto con Naim pues desarrollamos y Roberto pues eh, estos slides para que ustedes los vean y podamos compartir un poquito los conocimientos y las aplicaciones que pueden tener en el mundo digital, sobre todo para que podamos revisar, pues en este caso, la forma en la que podemos estar aplicando esta información, ¿no? Bueno, pues arrancamos. Vamos a dar la introducción sobre lo que es la analítica. Pues vamos a hablar sobre distintos tipos de analítica y la primera es la descriptiva. Y pues, la analítica descriptiva pues tiene como pues dando el antecedente, pues es, pues como dice el nombre, pues tiene la función de describir un aspecto de negocio, utilizar los datos y la estadística. Descriptiva para entender el pasado y presente, ¿no? Pues es un enfoque visual, los sucesos, es hacer histogramas, es un poquito el qué pasó, los reportes de resultados y pues hay aplicaciones que perfectamente nos pueden sintetizar toda la información, lo que son los famosos dashboards, hay aplicaciones que nos ayudan mucho en eso, y pues para reportar resultados, ¿no? Entonces en este caso pues es el que sucede y pues prácticamente cuál es la situación, pues nos permite mucho, pues en este caso las aplicaciones nos dan pues meramente analítica descriptiva pues de una manera extensa. Lo importante es ver la forma en la que podemos ir vaciando esa información y haciendo los nexos
entre los datos y empezar a sacar correlaciones y otra serie de descripciones para que podamos ir un poquito más allá, ¿no? Y bueno, pues ya el análisis predictivo pues implica ya anticipar los resultados y ya se trata de predecir pues un resultado que aún no llegamos a conocer y pues eso pues prácticamente es lo importante, ¿no? Utilizando enfoques estadísticos o de aprendizaje, pues en este caso automático. Y pues aquí lo que queremos es empezar a tener, pues como dice la palabra, pues predicciones, sobre todo en base al perfil que ya vamos teniendo de clientes, pues por ejemplo, pues predecir su abandono, el poder sacar una calificación de los clientes potenciales. Voy a utilizar el típico ejemplo del tiempo compartido. Si yo tengo pues ya un registro previo del cliente y yo ya puedo y ya tengo pues las herramientas, pues el que me suelte, pues ahora sí las probabilidades, una especie de calificación, de un pronóstico si va a ser sujeto a ser un buen prospecto, ¿no? O incluso buen prospecto con una combinación de algunas otras variables, como por ejemplo, buen prospecto pero va a dejar de pagar, buen prospecto y pagará a tiempo, buen prospecto y tiene el potencial de comprar de tanto a tanto. Entonces, pues ahí ya me empieza a arrojar más herramientas para armar mi equipo de ventas de una forma más práctica. Los fraudes de tarjetas de crédito también pues se pueden llegar a predecir. Esto lo tiene muy bien American Express. Y lo anunciaba, o sea, detectaba un patrón fuera de tu consumo, inmediatamente te llamaban ellos mismos y tenía anuncios en donde parecían latitas de comida para perro y pues de repente salía alguna otra compra que discrepaba con tu pasado, tenía una discrepancia y pues inmediatamente paraba la maquinita y te llamaban, ¿no? O fallas en el proceso también de producción. Y por último, pues está el análisis causal, que aquí esto platicamos la semana pasada, que estaban pues por ejemplo, los experimentos y las famosas pruebas A/B, ¿no, Roberto? Así es. De hecho, en el análisis predictivo, por ejemplo, los CRMs que usamos, yo no soy la persona ideal para implementarlo, pero la cuestión de predicción y machine learning está la calificación de leads, que se les otorgan valores a diferentes acciones. Por ejemplo, si ya tuvo una cita, es un +4. Si ya tuvo una visita a casa modelo, es un +2. Y te va dando como una calificación de las posibilidades o predicciones de cuáles, a qué nivel de compra puede llegar, si ya es las posibilidades de que tiene para que pueda cerrar una compra, ¿no? Según un proceso. A mí me gusta mucho, lo he estudiado mucho, pero no sé ahí si nadie nos puede ayudar porque no son tan exactos, porque siempre hay excepciones a la regla, personas que no cumplen el proceso igual hacen la compra. Y aunque sí lo predictivo te ayuda a manejar volúmenes bien grandes de información, cuando tienes 5,000 prospectos diarios o ya hablando de plataformas internacionales o globales, no puedes dar una atención personalizada, pero lo que hemos visto es cuando la capacidad puede ser humanamente atendida, el porcentaje de conversión se eleva un doble, un triple de lo que es una conversión por medio de calificaciones sociales respecto a comportamientos. Pero también es inhumano, por ejemplo, un Amazon, tener atención personalizada a todos los procesos de compra, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir sobre lo predictivo y lo causal, Naim? Bueno, ahí, de hecho, bueno, esta herramienta que vamos a ver ahorita de lo de la regresión logística se puede utilizar mucho, porque como en mercadotecnia, por ejemplo, a lo mejor puede ser más como variables cualitativas de que si una persona, por ejemplo, entra o no a la página, la visita o no, es como que es más onda de la regresión logística para hacer el análisis causal. Entonces, el día de ahora pues es pues platicar un poquito sobre los fundamentos de la regresión logística lineal. Aquí pues algo que les hemos dicho es de que pues no estamos interesados en crear científicos de datos, lo que estamos interesados es en generar conocimiento para tener mejores usuarios de los datos. Entonces no necesariamente tenemos que
dominar estos temas, porque ya de esta forma, pues el chiste es que podamos utilizarlas y ya encontrar las herramientas. Y si alcanzamos, pues la idea es enseñarles brevemente cómo podemos correr, pues ahora sí, este tipo de modelos hasta en Excel, ¿no? Entonces, el chiste de tener pronósticos es, pues prácticamente que podamos prevenir y ser proactivos, ¿no? Porque si yo aquí yo voy a citar un ejemplo muy sencillo en donde está la administración de la tasa del abandono, y la tasa del abandono puede ser cuando yo tengo un servicio de suscripción, puede ser el abandono de pagos, puede ser un cliente de Telcel, de Sky, Megacable, o hasta para un periódico o suscrito a un periódico digital. Entonces hay dos formas. Una es la administración de abandono, pues en este caso no administrada o dejarlas en algún efecto alguno. O la otra es administrada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues en donde puedo tener dos formas de administrarlo. Reactiva, que es cuando alguien o algún cliente empieza a pagarme un abono por ejemplo, para una casa, me da un apartado y yo le estoy pidiendo una serie de pagos y después se va a pasar ya a un segundo tipo de crédito, ya sea administrado por la misma constructora o quien está vendiendo el lote, o ya de manera bancaria. Entonces puede haber una reactiva que es cuando me deja de pagar, o proactiva en donde yo prevengo o me está presentando ciertos patrones, el sistema me lo detecta y yo le estoy dando una llamada pues mucho antes, ¿no? Entonces, pues hay múltiples usos que se pueden utilizar, pero lo más importante es que la regresión logística lo que me permite es empezar a diferenciar, pero sobre todo en base a dos variables, que es el cumplimiento de las mismas, ¿no? Entonces, la contribución pues en este caso de la probabilidad las contribuciones de la analítica predictiva es, pues, predecirme la capacidad del abandono y determinar qué factores son los que pueden causar, sobre todo me pueden ayudar a prevenir dicho abandono, ¿no? Digo, pues por citar algún caso. Entonces, pues algunos ejemplos de las contribuciones del análisis predictivo es, pues, predecir probabilidades, factores de causa y efecto, y pues también determinar el peso que puede tener cada una de las variables. Es decir, no todas las variables tienen el mismo peso y va a haber algunas que me van a ayudar a predecir mejor que otras. Y esto pues sucede mucho en este caso como en Amazon, en donde pues uno compra este libro y luego pues ya te predice y te junta este libro pues con una serie de libros donde empieza a haber una correlación muy fuerte y ya te lo empieza en este caso a paquetear. Y platicando ya de la regresión logística, específicamente, pues hay muchas aplicaciones, sobre todo pues hay temas de inversión, pues hay temas de ventas y nada más para sentar una base es cuando hablamos de regresión, pues la variable dependiente, hay una variable dependiente continua, como pueden ser precios, número de ventas, producción, gastos. Muchos de nosotros vimos la regresión por allí en la prepa, algunos otros la vimos también en carrera. No le prestamos mucha atención, andamos viendo cómo pasamos el curso de estadística 1 o 2, y generalmente no les prestamos tanta atención, ¿verdad, Roberto? Totalmente de acuerdo. Haber sabido que iba a ser tan importante las matemáticas en Merca, ahora estudiado medicina. Entonces el mundo se va a dividir en dos, en los médicos y en los matemáticos de aquí a futuro, ¿no? Y bueno, pues la regresión era, lo famoso de la regresión, pues es que pues era un plano de, pues tanto de las X y las Y con las X y Y había una fórmula que era Y es igual a B, que era la constante, o el B más AX, ¿no? Y luego era AX1, AX2, ya había una serie de constantes que se multiplicaban por el valor de las X y pues ya sacamos pues ahí la línea, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si la variable dependiente, que esto es de lo que nos vamos a centrar, ¿qué pasa si la variable dependiente es binaria? Es decir, es el cumplimiento de una acción o no.
Y varios ejemplos del cumplimiento de una acción o no es si se acepta o no la solicitud para el crédito de la hipoteca, si se le da, si el crédito de un cliente fue aprobado o no, si el cliente va a dejar de pagar o no va a dejar de pagar, o qué sé yo. Entonces, pues no necesariamente todas las variables que nos vayan a arrojar pues tienen que ser continuas, como yo lo dije, pues en términos de pesos, de dinero, de kilos, extensiones, métricas, sino qué pasa si ahora es el cumplimiento o de una acción o la ocurrencia de un suceso o no, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a llamar pues una variable binaria, en donde lo que vamos a capturar es un 0 o un 1, si va a pagar o no va a pagar. 0 si va a pagar, 1 si no va a llegar a pagar. Si va a concluir, si concluye es el 0 y si no concluye pues puede llegar a ser el 1, ¿no? Entonces eso es lo importante, porque hay variables que a veces son ceros o unos, que es el cumplimiento del suceso o no. Y esto puede ser también si la persona va a ser sujeta, por ejemplo, a votar o no votar. Si yo le pregunto a alguien, oye, pues tú vas a votar en las próximas elecciones, 95 o 99% nos va a decir que sí. Si yo le pregunto, oye, si tú te lavas las manos después de ir al baño, 99% me va a decir que sí. Pero ¿cómo tú determinas quién realmente tiene una alta probabilidad de votar o de ir a votar? ¿Y qué elementos me pueden predecir esa acción o si esta persona realmente se lava las manos o no? Tal vez hay una correlación muy fuerte entre una persona que se lava las manos después de ir al baño con el hecho de lavarte los dientes, qué sé yo. Entonces, el chiste es que podamos determinar qué variables son, por un lado, las que más influyen y por otro, cuáles son las variables, y si esta persona realmente cumple con ese suceso o no cumple. Entonces, hay un pronóstico predictivo y luego va a haber pues uno que va a ser el observado. Entonces yo dije, oye, pues esta persona se lava las manos, el modelo me predice que sí se lava las manos y realmente el caso observado es que sí se lava las manos. Esta persona, el modelo me predice que se lava las manos, pero en realidad no se lava las manos. Entonces, eso puede ser un falso positivo. Y de ahí vamos a aprender que los términos de falso positivo o falsos negativos que tanto escuchamos con las pruebas, pues vienen de regresiones logísticas, ¿no? ¿No es así, Naim? Sí, bueno, ahí el tema de regresión, bueno, como ya lo decías, hay algo que se llama regresión simple, que la característica de esa es que la variable dependiente, pues es un número, es un precio, es una venta. En cambio, cuando estamos capturando cosas más cualitativas, una acción que sucedió, ¿no? Ahí ya estamos hablando de un modelo logístico, probabilístico. Y no solo eso, bueno, también hay como que más técnicas de regresiones, como la regresión espacial, regresión Stobit. Pero en este caso, cuando es de que ocurra un suceso o no, es siempre una regresión logística. Y eso, pues en el mundo digital, pues tiene implicaciones pues bastante grandes, ¿no, Roberto? De hecho, así como pues, me impresiona el léxico que están utilizando, pero más o menos en la cuestión práctica que hacemos en nosotros, le damos valores, por ejemplo, a un costo por lead o a un costo por conversión. Y entiendo lo de las variables binarias y las no binarias. Por ejemplo, cuando hacemos segmentación para carros, pues, regularmente lo obvio es pues, personas interesadas en carros, ¿no? Pero eso te lleva a personas que no necesariamente quieren comprar un carro. Entonces combinamos un interés en un carro porque regularmente una persona que va a comprar tiene intereses también en un crédito. Entonces hacemos cruces de variables para ir filtrando a las personas que pueden cumplir con estas predicciones, vamos a pensar, ¿no? O sea, si está interesado en un crédito, si tiene interés en un carro y además tiene cierta edad, probablemente vaya a comprar un carro. Es como la probabilidad que supongo que como lo usamos nosotros sin saber todo ese léxico, ¿no? Ok.
Puede ser incluso, pues, oye, voy a estar reclutando y desarrollando mi propio modelo y me va a ayudar esto a predecir si la calidad del vendedor o de la persona que esté llegando a reclutar, ¿no? Entonces, pues, podemos decir que la variable dependiente es se toma valor de 1 y si ocurre el suceso o 0 si no ocurre el suceso. De ahí el nombre o el término de binario, ¿no? Entonces, la regresión logística pues se usa para predecir una clase, es decir, una probabilidad, y la regresión logística puede, en este caso, predecir un resultado pues binario del sí o el no como está pues aquí marcado, ¿no? Y pues como les dije, si una persona compra el seguro en función de muchos atributos y pues aquí pues la forma en la que se puede llegar a capturar. En muchas aplicaciones de la regresión, las variables dependientes asumen solo valores discretos. Por ejemplo, en un banco suele necesitarse una ecuación de regresión estimada para predecir a una persona si se le aprobará, en este caso, la solicitud de la tarjeta, ¿no? Entonces, me voy a pasar un poquito aquí las fórmulas técnicas y la ecuación del modelo, pues asigna siempre el valor de 1 al evento que nos interese, en este caso, llegar a predecir, ¿no? Varias recomendaciones aquí. Pues una de ellas es, pues la regresión logística binaria, pues forma parte de la analítica predictiva y es una técnica de clasificación que consiste en organizar los datos en base a un modelo probado y ese modelo va mejorando. Entonces, este modelo va mejorando porque, por un lado, pues hago la ecuación, hago mis supuestos y pues siempre voy a poder empezar a comparar mis casos, en este caso, lo que yo predije, o los casos, pues, en este caso, positivos, contra, pues, también los casos observados, y puedo determinar una calificación, en este caso, de resultados. Puedo seguir metiendo variables o quitando variables al modelo, y me va a ayudar a perfeccionarme, ¿no? Ahora, el término de que la muestra debe ser grande, hay dos puntos importantísimos aquí. El primero de ellos es que los datos sí son muy importantes, sí tiene que haber una validez en la calidad de la captura que llegue yo a tener. Incluso en muchas ocasiones tiene que haber una proporcionalidad entre los subgrupos que existan dentro de la captura. Ahorita les voy a mostrar uno de los casos. Y segundo, pues la muestra debe ser grande, en que el término grande pues puede ser relativo, porque pues grande para 50 datos para pues un sitio de internet de estos masivos, pues está de risa, ¿no? Pero si hablamos de compradores de casas específicamente para un desarrollo o de productos incluso que pueden ser más industriales o una serie de sucesos muy específicos, pues 50 pueden ser muchos datos. Entonces, esto sí es importante considerarlo, porque tal vez para ciertas situaciones no vamos a siquiera juntar 50 datos. Esto ya tendríamos que validar, pues en este caso, la calidad de la información que se cuenta, pero por lo menos, si agarramos un punto de referencia, pues deberán de ser 50 datos. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no con esta observación. No sé cuál es tu postura de esto, Naim. Es que ahí, por ejemplo, cuando uno habla de 50 datos de la muestra, también hay que ver, por ejemplo, cuántas variables es las que estamos metiendo al modelo, porque hay algo que se llama como grados de libertad, que son como que matemáticamente tiene que ver con vectores y matrices, pero en realidad es como que le está restando entre más variables tengas y tienes igual de datos, pues pierde validez. Entonces puedo tener una muestra de 50, pero con unas 5 o 10 variables y ya está bien, pero pues si tengo 50 datos de muestra y 50 variables, pues ahí ya pierde eso que se llama grado de libertad. Y por último, como dice ahí el penúltimo punto, con esta muestra se construirá el modelo de entrenamiento y se harán ajustes en caso de ser necesario. Y también, pues una vez que el modelo de entrenamiento, que es al final el caso que yo dije, pues clasifica una probabilidad superior al 70% de precisión, se utilizará el modelo para realizar un test de clasificación y se va a ir perfeccionando, que esto es lo que yo decía. Bueno, vamos a ver un ejemplo rápido. Ahorita vamos a ver otro caso práctico. Pues en este caso, pues va a ser el de la regresión logística para medir la intención del voto. Y el ejemplo, pues va a ser, pues allá para finales de, o hace varias décadas,
de cómo se podía llegar a predecir la votación o cómo se predice la votación del Senado, sobre todo con el impeachment de Bill Clinton. Entonces, el modelo que se desarrolló en esta ocasión, a finales de 1999, se tomó como variable dependiente, en este caso, si iban a declarar culpable, se le asignó la etiqueta de 1 a ese resultado, o no culpable del Bill Clinton. Y lo que determinaron como la variable predictora fue el nivel de conservadurismo ideológico de cada uno de los senadores. Entonces va a haber senadores republicanos o demócratas que, dependiendo del nivel o qué tan conservadores eran, se podía llegar a predecir en este caso cómo iban a llegar a votar. Entonces, hay dos formas de predecir cómo van a votar en este caso, los senadores. Una de ellas, pues puede llegar a ser a priori, es decir, en donde yo determino como uno es demócrata y otro es republicano, pues le voy asignando un 0 y un 1. ¿Y cuál es mi criterio? Pues, o cuál es el criterio, pues simplemente la persona que los asigna. O hay otra que se desarrolla, pues desarrollando un modelo, vaya la redundancia, que se hace desarrollando un modelo en donde determinamos la escala de cada uno de los senadores, siendo 100 el más conservador, y a partir de ahí, y tomando también en cuenta los registros de votación en el Senado, puedo hacer, pues en este caso, un modelo como el que yo les voy a llegar a presentar, en donde tenemos, por un lado, el nivel de qué tan conservador es el senador y cómo va a llegar a votar. Esto es una regresión lineal simple, y pues obviamente el modelo no cumple porque, para empezar, es una relación continua con la famosa fórmula en donde el voto o el modelo de regresión es lineal, es igual a A, que es la constante, y la constante, pues si ustedes se recuerdan, es cómo va ascendiendo en este caso la línea, más B por X, ¿no? Entonces, pues para empezar va a haber posiciones aquí que van a exceder arriba del 1 o que van a estar abajo del 0. Entonces, pues una regresión lineal, si mal no recordamos, pues presenta estos problemas en donde pues va a haber elementos que van a estar fuera del rango y que estos rangos pues no van a llegar a ser reales, ¿no? Entonces hay un efecto lineal de la variable por ser categórica. Pero la predicción de probabilística ideal, pues es de esta forma, que ya es en una forma de S, como decía por ahí. Y bueno, pues ya tenemos pues un pronóstico binario que, a medida de que va aumentando el nivel de conservadurismo, pues ya me va disparando, pues en este caso, el nivel de intención que va a tener, en este caso, ese senador, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar un modelo como y como dice aquí, desde el punto de vista de los científicos de datos, funciona de manera similar a una regresión regular, pero puedes incluir muchas variables, en este caso diferentes, es rápido, y uno de los enfoques más populares es uno de los enfoques más populares utilizando la ciencia de datos. Si alguien tiene alguna duda, pues póngalo en el chat y lo leemos. No sé esto, ¿con qué puedas acompañar, Naim? Bueno, esto de la forma de S también tiene que ver con la fórmula que está capturando el modelo. Por ejemplo, si nos regresamos nosotros si volvemos a la regresión como simple, vemos que la ecuación, por ejemplo, es Y es igual a alfa más beta por X. Pero acá, si te regresas a la siguiente, si nosotros vemos esa ecuación, nosotros tenemos, por ejemplo, la PR, que es igual a Y, es igual a 1, que sería en este caso el culpable, y estamos buscando como que esa probabilidad sujeta a ciertos betas, y esos betas y esos X tienen que ver con las variables que nosotros metamos. Entonces, por eso, cuando uno hace el cálculo, te surge la forma de S. Y ahora pues vamos a ver el ejemplo práctico sobre pues una fintech que recopila datos y pues quiere saber si pagarán a tiempo o no. Es decir, ya es una empresa que está en funcionamiento y quiere saber pues si, en base a los antecedentes que está teniendo en este caso una serie de clientes, si se van a poder recopilar los datos. Los datos se tienen, pues queremos saber si se va a pagar a tiempo o no. Entonces, pues básicamente queremos pues saber si van a cumplir con los tiempos estipulados.
tenemos 100 registros y que básicamente pues, están basados pues, en esta serie de variables. Vamos a hacer el caso sencillo. Y bueno, pues al final hay un estatus del cliente también que me dice que 1, que va a tener retraso y 2, que no va a tener retraso. Esto es un problema común y vamos a correr o vamos a dar el ejemplo, pero pues básicamente aquí lo que yo quiero saber o lo que yo quiero pues, llegar a conocer es cómo está si me van a llegar a pagar o no en los tiempos estipulados. Y esta es una típica base, es la típica base de datos de la que estábamos hablando. Entonces yo tengo la edad, el nivel de estudios, el tiempo en el mismo empleo, tiempo en el mismo domicilio, los ingresos. El nivel de estudios pues viene con la captura ya puesta, o sea, esta es una variable en donde yo estoy poniendo etiquetas y pues variables ya, pues en este caso, que en donde viene la captura pues básica, ordinal, de ingresos, de edad, aquí ya saqué yo un índice. Y esta es la variable de retraso, en donde tengo ceros y unos, en donde no están retrasados o sí están llegando a retrasar. Ahora, el ejemplo que desarrollamos para el día de hoy, pues es muy sencillo y lo quisimos compartir en Excel para que cada uno de ustedes vea que a final de cuentas, a final de cuentas, pues es una herramienta que todos pueden llegar a utilizar, ¿no? Voy a correr, no es muy fina aquí la pantalla, pero voy a correr ahorita el ejemplo en Excel, entonces, pero es muy sencillo, en donde voy a aplicarle a Control M y va a venir la función de la regresión logística lineal, me va a salir esta función y después podría poner el rango de los datos y dónde quiero que me empiece a vaciar los mismos. Entonces, con este ejemplo que desarrollamos, pues aquí lo que queremos decirles es de que la herramienta pues es muy, muy sencilla. Vamos a ver algunos de ahora sí, de las cifras en las que yo me debo de clavar. Voy a compartir aquí el ejemplo. Y lo que yo estoy haciendo es los mismos casos que registré. Hago o pongo el rango, en este caso de los datos. Esperemos que esto corra bien y no me va a quedar mal después. ¿Dónde quiero que me vacíe la variable? Me dice que ya me hizo quedar mal. Ok, a ver, vamos a corregir esto. A ver. Bueno, ya lo corrí. Se pusieron los datos uno arriba del otro. Entonces les pido ya aquí una disculpa, pero ya me saca una curva y me saca una serie de datos. Estos los tengo aquí en bonito. Voy a compartir nuevamente otra pantalla. Y esta debe de salir aquí, en donde la tecla de inicio pues fue esta. Y lo importante va a ser que me va a sacar esta tablita que está aquí, en donde vienen los coeficientes, el valor P, que va a ser la probabilidad en este caso. Y aquí van a venir una serie ya de indicadores en los que me voy a tener que fijar en algunos de ellos, que van a ser, en este caso, el valor de P, el nivel de significancia. Estas van a ser las pruebas. Y ya con estos datos, más algunos otros que están aquí, pues yo ya puedo o ya corrí el diseño. Ahora, ¿en qué cosas me voy a tener que fijar? Y eso es en lo que yo quiero comentarles aquí. ¿Qué les pudieras tú comentar de esto, Naim? Bueno, ahí se hace un poco como laborioso, podría decirse que en Excel, pero ya hay otros programas más avanzados como Python, a lo mejor Stata o SPSS o el mismo R, que ya nada más tú, por ejemplo, metes datos, le das un código, una simple renglón de código, le dices, quiero una regresión logística de
estos datos y ya lo corre con una simple línea de código. Entonces Así hay es. más como software más especializados que pueden Y llegar a vamos a también decir ser que útiles. esto es un poquito como parvuelitos para ustedes, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora, el chiste es de que nosotros veamos aquí que pues tenemos estas herramientas a nuestro alcance y eso yo creo que es parte de lo, pues de lo padre, ¿no? Que podemos desarrollarlas o hacerlo para un ejercicio simple, pero lo más importante es que pues a final de cuentas somos usuarios y tenemos que saber qué es lo que vamos a llegar a exigir o no. Y bueno, entonces primero pues hay que verificar la validez del modelo. Aquí yo las tablas que ahorita les presenté vienen en el Excel. Es la misma tabla, ya se las puse yo en bonito. Y pues básicamente nos vamos a fijar en esta columna. Yo se les mostré que le quedaba hacia abajo. Y me voy a fijar en estos valores y todas las variables seleccionadas, en este caso todas estas, esta va a ser la constante, pero ya las variables de edad, nivel de estudios, permanencia en el mismo empleo, permanencia en el mismo domicilio, ingresos y la razón de deuda o ingresos, pues son menores a 0.05. Entonces, como son menores a 0.05, pues la realidad es que son variables que sí influyen pues en el modelo, ¿no? Entonces, esto es importante para ver si las eliminamos o alguna variable pues por colinealidad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, Naim? Bueno, ahí sobre este que comentas el valor P de que tiene que ser menor a 0.05, ahí tiene que ver también con el nivel de significancia de cada variable. Cuando, por ejemplo, es menor a 0.05, ya de cajón es que es estadísticamente significativo al 95%, pero si es menor a 0.01, ya es más significativo. Podemos decir que hay un 99% de significancia. Pero sí, la regla es que mientras sea menor a 0.05, ya es como que eso sí es significativo. Ok. Y por eso es importante correr pues ya este tipo de pruebas, porque ya vamos a saber si alguna variable pues no tiene significancia, pues la eliminamos, ¿no? Sí, se puede eliminar o incluso buscar otra que a lo mejor pueda abonar más a un modelo, pero ya es meramente de la disposición de los datos que tenga la persona que esté realizando la regresión. Ahora, cualquier ejemplo que podamos aplicar en el tema, pues en este caso de pronósticos, entra, ¿no? No sé ahorita, Roberto, en qué tipo de aplicaciones estés pensando, cómo puedes aplicar estos modelos. De hecho, por ejemplo, lo que dice Naim, yo he visto un poquito de Python, de Mongo y de Apache, pero pues como lo explicas, o sea, realmente es como entender de dónde vienen los datos y qué significa el resultado. Regularmente nosotros no nos involucramos mucho en el proceso de hacerlos. Eh, y para Merca, pues también está, por ejemplo, los CRMs más poderosos como Chugar o Salesforce, ya traen como ayudantes, vamos a decir, como Watson o tipos de que interpretan esto. Y lo que tú tienes que hacer como marketer es como hacerle preguntas y ellos cruzan las variables que sean necesarias para darte las respuestas. Eh, porque también, bueno, no sé aquí si lo vas a decir más adelante, pero estas listas de información regularmente son como muy amplias. Es como, a ver, vamos a ver, analizar todas las ventas de los últimos 3 años, más una lista de clientes, más una lista de rutas, más, es muchísima información. De hecho, pues el concepto Big Data de eso se trata, pues de tener muchísimas variables, muchísimos datos, y que es humanamente imposible hacerlo con métodos normales, pues sin fórmulas precargadas o sin intermediarios tecnológicos. Eh, Ahí a nosotros lo que nos toca como mercadólogos es plantear las preguntas que queremos que estos datos resuelvan, pues. No tanto, está interesante, bueno, yo no había visto este lado de la información, pero es como, a ver, esto te puede arrojar el perfil
vamos a pensar, cuando hablamos del tema de buyer persona, pues es un ideal de nosotros como a quién le queremos vender, pero esto te da de verdad la edad, el ingreso, el domicilio de las personas que te están comprando, claro, si tienes todos esos datos documentados, ¿no? Y la parte importante, pues, es empezarlos a documentar, ¿verdad? Así es. Bueno, el número 2 es, pues, revisando el modelo, pues, es qué tan, el nivel de significancia del modelo logístico. Hay una tablita que por ahí venía, que es donde dije significancia, el mismo Excel me lo arroja. Y aquí lo importante, pues, es fijarnos primero, pues, el valor P, que aquí lo que está utilizando, pues, es la distribución de la G cuadrada. Y si el valor P es menor a 0.05, pues el modelo es significativo. De hecho, pues aquí mismo te lo arroja, ¿no? Bueno. 3, pues hay que hacer un test o una prueba de bondad del ajuste, que pues en este caso, pues lo que queremos es comprobar si el modelo propuesto puede explicar lo que se observa. Es una prueba donde se evalúa la distancia entre el valor observado y el esperado. Y pues también vienen estas cantidades que mencioné hace rato, tanto la R cuadrada de Cox y la de Snell y la de Nakelke, que son dos pruebas y pues me dicen, me dan una probabilidad, como dice aquí, o que el modelo explica, del 54 hasta el 73% de las respuestas del evento. De que el cliente pues se llegue a retrasar, en este caso, el pago de su crédito. Algo que nos pudieras aquí decir, Naim. Bueno, y lo importante siempre van a ser los R's, estos R cuadrados y estas pruebas, que entre más se acerque, por ejemplo, al 1, que aquí tenemos, por ejemplo, entre 54 y 73, pues va a ser finalmente un buen modelo, pero después vamos a entrar también en temas de qué pasa si hay multicolinealidad o si hay algo de heterozeisticidad en los datos, que es más o menos cuántos están dispersos. Y a medida de que yo quite variables porque algunas presenten colinealidad, o cómo pudiéramos traducir la colinealidad. Mira, cuando a mí me explicaron, por ejemplo, cuando estaba ya en la licenciatura y en la maestría, le dicen, es que la colinealidad es, por ejemplo, si yo tengo una variable en pesos y otra variable lo mismo pero en dólares, entonces las dos van a ir en el mismo sentido. Entonces, si van en el mismo sentido, como que están teniendo como que el mismo, hay un cruce ahí. Y que tener las dos, pues perjudica el pronóstico, ¿no? Que es mejor dejar una. Sí, entonces se tiene que dejar una y pues ver cuál te va a abonar más o cuál consideras tú que prefieres para el modelo y ya pues uno decide cuál va a dejarla. Pero sí tiene que sacarse si hay multicolinealidad. Ok. Bueno, entonces, pues aquí tenemos lo que es cada una de ellas y entre más significativo va a ser el modelo. Y pues aquí básicamente en lo que nos vamos a fijar o el siguiente paso, pues va a ser pues ahora sí, en conocer cuál es o el coeficiente, pues ahora sí que tiene cada variable, pues conocer el peso que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a desarrollar, pues es la famosa fórmula ya de Y, en donde tengo yo, pues en este caso el coeficiente general, y ya tengo el coeficiente de cada una de las variables aquí escrito. Entonces ya tenemos la fórmula del modelo, que en una regresión lineal, pues está muy sencillo. En este caso, pues ya es para un modelo logístico binario, en donde el valor que yo tenga la edad, pues lo voy a multiplicar por este punto 14. El valor que tenga para el nivel de estudios, pues va a ser por menos 1.17. El tiempo en el mismo de empleo y en el tiempo en el domicilio, pues tienen sus propios valores que yo estoy extrayendo aquí de esta parte de la tabla. Esta es la misma tabla en donde presenté el valor de P, nada más para tomarlo como referencia. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo algunos positivos y negativos. Entonces, los negativos, pues son, en este caso, pues las variables de nivel de estudio,
el tiempo en empleo y, y el tiempo en el mismo domicilio. Y lo que te dice es que a medida que aumente, que disminuye, por lo que un incremento en esas variables, pues va a disminuir la respuesta, por lo que el modelo se va a acercar a cero y en este caso, pues es que va a ser un cliente sin retraso. Lo que me quiere decir es que entre más tiempo, entre más estudios tengan, más tenga la persona tiempo en un empleo, sea más estable y más tiempo esté en un mismo domicilio, pues seguramente va a ser una persona sin retraso. Las variables de edad, ingresos y razón, lo que te dicen es de que si estas se llegan a incrementar, pues se acercarán a 1 y esto quiere decir que seguramente pues va a ser un cliente con retraso y que son las variables que influyen en este modelo. Entonces, estas son de las cosas que ya podemos nosotros inferir, que va a haber variables que van a ser proporcionales y otras van a ser proporcionales a la inversa. Algunas se pueden intuir, pero aquí estamos empezando a destacar qué aspectos realmente están teniendo pues una influencia estadística en si me van a pagar o no me van a pagar a tiempo y sin retraso, ¿no? No sé aquí qué puedas acompañar, Naim. Bueno, ahí, por ejemplo, si nosotros hacemos la ecuación esa que tienes arriba, donde el modelo logístico binario, si le vamos empezando asignando valores, por ejemplo, pues vamos a poner que una persona de 17 años, 20 y tantos, que tiene tanto estudio, puede ir como sustituyendo cada dato y al final pues te va a dar un 0 o un 1, un valor entre ese rango y te va a decir, pues es más probable que sea esto o que no sea esto. Uno puede ir jugando con los datos también ahí. Bueno, y pues continuando, pues vamos a seguir ahora pues hablando de, déjenme y cierro algunas pantallas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues nos dice. Dentro de este análisis de datos, pues lo que vamos a empezar a ver es que las columnas de exponencial B también es llamada, en este caso, OR, que indica la fortaleza de la relación con la respuesta al evento a clasificar. Y en este caso es identificar cuándo un cliente se retrasará en su pago a crédito. Y esto es importante porque de una u otra forma, lo que nos está diciendo, pues es cuando ya en el valor exclusivo de un cliente, ese cliente pues va a estar inclinado a no pagar o a cumplir, en este caso, a tiempo con sus pagos, ¿no? Entonces tenemos ya, y aquí se comprueba, de que tanto la edad como los ingresos, como la relación deuda-ingresos, a medida que se acercan más a 1, pues van a ser pues más, o que exceden el 1, nos afectan de manera proporcional y los otros pues un poquito a la inversa, ¿no? Es una señal de prevención para el banco. Si estos valores, pues por un lado se incrementan o si estos valores pues son menor a 1, ¿no? Como dice aquí, si el valor de la OR o el exponencial B es menor a 1, es una señal de prevención y esa variable contribuye al fracaso del evento. Es decir, la palabra fracaso puede ser relativa porque en este caso pues es que paguen a tiempo, ¿no? Y dice que mayor nivel de estudios, permanencia, trabajo en domicilio, pues será menos propenso a dejar de pagar el crédito, ¿no? Si la variable es igual a 1, pues esta variable pues no tiene influencia. Y luego, pues lo que hago es que ya corro o calculo las probabilidades en cada uno de los individuos o sujetos en el evento. Tengo hay una fórmula para obtener la probabilidad. No sé si puedas explicarla así rapidito, Naim. Bueno, ahí esos betas tienen que ver con los coeficientes. Ajá. Los coeficientes que ya se calcularon. Entonces lo que hace es como que darle el valor para ya sacar como la probabilidad de ese efecto marginal, es como le llamamos nosotros los economistas. Y tengo yo, pues, la captura de una persona, el que estaba ahí. Tengo todos estos valores para, en este caso, del perfil de la persona y ya corro aquella fórmula y ya me sale, pues, el modelo o el resultado o el pronóstico, que en base a estos resultados, pues, es una persona que me va a pagar a tiempo, porque está más cercano, en este caso, a uno. No sé si puedes explicar cómo se corre esto o qué piensas al respecto, Ney. Pues sí, nada más ahí lo que estás haciendo es como sustituir, ¿no? Cada uno de los valores. Y eso ya se puede como, se va reflejando en esa
gráfica de ese que teníamos al principio y es como se saca la probabilidad. ¿De qué me sirve esto? Pues hay tiene muchos matices y muchos usos, y uno de ellos pues va a ser que, pues primero, si yo voy corriendo y voy entrenando el modelo o tengo alguna aplicación en donde ya se corra de manera automática a medida que se van vaciando más datos, pues la realidad es que no voy a preguntar por 30 variables, si voy a preguntar solamente 3 o 4 variables, que sean aquellas que me ayuden a predecir lo que yo necesite dentro de una página de internet. Entonces yo ya puedo ir teniendo esta preclasificación mucho antes que seguir interactuando con esta persona o individuo que siga algunos otros pasos dentro del proceso. Yo creo que esto ayudaría mucho en el sistema de ventas y no sé si le encuentras a esto mucha aplicación o poca aplicación, Roberto. De hecho, se le conoce en marketing como lead scoring y se le da, bueno, yo no sabía que funcionaba así por atrás, pero se le da valores a todos los datos que tienen y a todas las interacciones en un journey para determinar una calificación. Aquí pues veo que el mínimo es 0 y el máximo es 1 a un crédito. Pues supongo que toda esta regresión se puede hacer para un modelo de una venta de un bien inmueble, ¿no? 0 es no va a comprar, 1 es si va a comprar y todas las variables se dan las calificaciones según estos valores a los datos que son de un cliente normal de un bien inmueble o cualquier producto, ¿no? Encaja. Yo le preguntaré a Naim si hay hay un modo de cómo se llama, de verificar que la predicción sea reales o qué exactitud puedes lograr. Por ejemplo, entiendo lo de los 50 datos, pero si tienes más datos, supongo que es más acertada, ¿no? Cuanto más datos tengas. Sí, ahí la ventaja, por ejemplo, en el Big Data es que, bueno, es más enfocado como a muchos datos y pues como para hacer análisis más exhaustivos y más precisos. Incluso esto se puede automatizar en un código en Python o en R y ya nada más tú vas dándote cuenta de los resultados. Sí, del lado práctico de acá es como vas dando de alta al cliente, se llama Juan, tiene 28 años y ya te está dando una calificación, pues ya va para abajo, no tiene estudios, no te gana menos de 2 millones, tiene ingresos menos de 80,000 pesos, está bajando las probabilidades de que pueda ser un cliente probable para algo característico, ¿no? Esa es la parte que nosotros podemos sacarle mucho provecho. Claro. Y ya se hace de manera automatizada y no a priori como en el caso de muchas empresas que venden tiempo compartido en donde la variable predictiva es si tienes tarjeta o no. Y nada más, hasta ahí llega. Sí, y qué tan bueno está el desayuno y qué tan labioso es el señor. Esas no son variables matemáticas. Te llega, te eficientiza mucho y bueno, pues pues aquí pues llegamos a la reflexión de cómo los datos, pues realmente es un elemento muy valioso y es oro lo que puedes tú desarrollar con este tipo de modelos, ¿no? Ahora, evidentemente con los modelos, pues lo que vas a desarrollar, pues es, en este caso, si fue, pues en este caso, un éxito o un fracaso, o, por llamarlo así, suceso o fail, en este caso lo predictivo con lo observado. Es decir, tú tuviste en el modelo predictivo, pues un total de 35 casos que te llegaron a predecir de que no iba a pagar contra y esto fue el modelo pues observado. Entonces, en 32 casos, pues sí tuviste el suceso con suceso o éxito con éxito y los negativos con los negativos también entre entre lo observado y el modelo predictivo, ¿no? Es decir, tuviste un 90% de éxito en tu modelo de pronóstico, ¿no? Pregunta Armando si estos modelos son lo que también se conoce como algoritmos. ¿Qué le podríamos contestar ahí, Naim? Bueno, se podría decir que puede llegarse a hacer un algoritmo, por ejemplo, algo que te iba a comentar ahorita, Robert, es que yo vi no hace mucho
a un chico que hizo algo así como inteligencia artificial, donde hacía un modelo y al final le preguntaba como a la inteligencia artificial si la variable era como significativa y ya él como que con una voz el modelo le decía, ¿sabes que sí o no? De hecho, existe, son soluciones de inteligencia artificial. Yo probé una que se llama Watson de IBM y al final de que tú llenas toda la información de la empresa, de la más que tengas, ellos hacen correlación y todos los términos que dijiste, todos se encarga la plataforma, no se ve, pues. Nomás vas metiendo Exceles y Exceles y Exceles y en ciertos formatos y tú le preguntas, ¿cuáles van a ser las ventas del próximo mes? Y pum, te da un número. O esa solución vale como $24,000 mensuales. No sé si todas las empresas podamos tener acceso a eso, pero a grandes rasgos es lo que hace esto, pues. Ese es el pequeño problema nada más. Casi nada. Y pues a veces llegamos, por eso llegamos a veces al Excelazo, ¿no? Ok. Pero es interesante porque o sea, yo creo, pues, me pongo en mi papel de soporte a empresas y supongo que cuando un departamento de ventas tiene que pedir un presupuesto, pues se lo se lo asignan en cambio a un presupuesto, a un pronóstico de ventas. Y si nosotros pudiéramos darle la mayor certeza de cuántas ventas va a tener según la información que podamos recolectar, pues yo creo que él se sentiría más seguro al solicitar un presupuesto, ¿no? Naim, a lo mejor me aventuro, pero lo de los algoritmos, ¿trabajarían sobre un modelo de entrada o parte de la configuración a los algoritmos, redes bayesianas, neuronales, genéticos, etcétera? Sí, es que, por ejemplo, yo, como te decía, estaba este chavo que hizo un modelo con Python y al final creó también una voz, como esa voz de Google que te dice, ah, vas por aquí, como la del, cuando uno va Loquendo. manejando, pues creó una parecida y él le preguntaba, a ver, Verónica, porque así le llamaba, Verónica, la variable de edad salió como significativa y le decía que no salió. Y es como, por allá va todo como para la inteligencia artificial también. Aquí una reflexión es que ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial es que, pues, a final de cuentas las herramientas las tenemos en nuestras manos. Lo importante es ver cómo las estamos nosotros aplicando, que sean aplicables en cada uno de estos negocios. Y pues a veces ya la información está. Lo importante es que empecemos a pedir este tipo de herramientas a la gente con la que estamos nosotros llegando a trabajar para que podamos empezar a predecir y tomar acciones, ¿no? Pues a final de cuentas, pues esta tabla de clasificación pues es nada más contrastar lo que yo predije contra lo observado y ver qué tanto que el modelo, qué tanto funcionó. Bueno, pues esta es parte del modelo de entrenamiento, ¿no? Y que pues de aquí vienen los famosos falsos positivos y falsos negativos. Y que a final de cuentas, pues es un porcentaje de acierto y pues esta tabla perfectamente la pudiéramos llevar a otras industrias y conocer por qué vienen los términos que hemos estado escuchando y observando a través de todos estos meses, porque pues a final de cuentas muchas de las pruebas que tienen el nombre de pruebas pues están basadas en este tipo de modelos y fórmulas, ¿no? Pues, Naim, voy a leer un comentario de Sergio Rodríguez. Dice, a lo mejor me aventuro, pero lo de los algoritmos trabajarían sobre un modelo. Es la entrada o la parte de la configuración a los algoritmos, redes bayesianas, neuronales, genéticas, etcétera. Es lo que acabo de, Ah, ok. es lo que acabo de, ¿sí? Oye, por ejemplo, yo el año pasado, bueno, ya no hubo eventos este año, pero el año pasado estuvimos en algo de Big Data y creo que el problema más grande que tenemos, o sea, todos nos gustaría tener este control sobre esta información, es que, por ejemplo, no hay en el mejor de los casos, todas las empresas tienen un sistema, pero son como el sistema de contabilidad no se comunica con el sistema de ventas o el sistema de ventas no se comunica con el sistema de administración y a veces
el poder está en tener todo concentrado, ¿no? Y es donde este análisis de superdata, a ver, ¿cómo afecta mi inventario en mis ventas? ¿O cómo afecta mi contabilidad a mi inventario? ¿Cómo afectan mis ventas en mi contabilidad? Ya llevas, por ejemplo, son procesos más ingenieriles que estamos como acostumbrados a querer un just in time, en inventarios contra pronósticos de venta y cosas esas que no son nuevas, pero creo que no las hacíamos en cosas de marketing, pues, ¿no? O no las concebíamos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí cuando tú hablabas de, por ejemplo, esto de la comunicación, yo me acuerdo que en Coahuila había un chavo que estaba también en la, la policía haciendo analítica, pero también decía que, es que los datos de estos de otro departamento, entonces a lo mejor nos limita. Entonces sí hay una barrera como de comunicación también, como decías. El, yo creo que los modelos, como lo vimos en la sesión pasada, creo que de una u otra forma han estado, simplemente le estamos encontrando más aplicaciones a todo el desarrollo de estos modelos. Y me regreso también al módulo pasado, Roberto, en donde pues muchas de estas aplicaciones, como por ejemplo la experimentación, pues han tenido más de 100 años y empezaron originando, tienen el origen en el sector agrícola, ¿no? Lo que dio esta masificación pues fue una combinación entre la transformación digital, que proviene también de la mayor capacidad que empezaron a tener las máquinas, que acompañado también a las mayores capacidades de almacenamiento y también de traducción entre este mundo y la nube y la forma en la que se puede compartimentalizar la información ya por medio de otra serie de herramientas. Entonces, eso pues ha disparado en las aplicaciones que podamos darle pues a los conceptos que vienen de la ciencia de datos. Pero también los números pues nos dicen cosas que a veces no sabemos, y porque al final de cuentas pues todo es una serie de patrones, y esta serie de números pues nos ayudan a predecir el futuro y a tomar mejores decisiones. Esto pues se aplica en el béisbol. Y el béisbol a momentos, digo, este año pues es obvio que el entorno es diferente, pero grandes estrellas peloteros de alta categoría pues se vieron afectados en sus sueldos porque luego nadie les quería pagar, porque se dieron cuenta que el agarrarte a alguien que esté muy condecorado pues no necesariamente se traducía en más victorias al final del año, ¿no? Sino, tal vez, y que su contribución era demasiado marginal. Entonces esto cambia mucho los modelos de trabajo, y obviamente pues va a haber gente que se sienta muy agraviada o que no entienda que su papel pues ya está empezando a cambiar en esto, digo, desde hace ya varios años y más ahorita. Todo Yo, es culpa Roberto, de Brad Pitt. Mande, ¿sí? Todo es culpa de Brad Pitt. Todo es culpa de esa película, ¿no? Como también es muy difícil que alguien domine todas estas áreas, y que es una colaboración entre, pues ahora sí, la gente que tiene el conocimiento de la transformación digital y el mundo de las ciencias de las ciencias computacionales. Dos, entre el mundo del manejo en este caso, de la estadística, un modelo, una habilidad estadística elevada. Y tres, el sentido de negocio que se llegue a tener, ¿no? Pero muchos de estos datos ya los tenemos, y muchas de estas herramientas ya las tenemos en un Excel. Entonces, no se ocupa de un científico de datos para empezar a encontrar aplicaciones, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, y por último, pues está la explicación de la curva ROS, que es la que apareció cuando corría ahí el modelo. Y esta curva, pues te dice que a manera de que sea pues más una L, pues mejor se clasificará en este caso, pues el modelo, ¿no? Aquí tenemos los términos de un verdadero positivo o un falso positivo, ¿no? Entonces,
Los puntos tienen que mantenerse por encima de la diagonal. Si hay puntos cercanos al modelo, tendrá poca capacidad de discriminar. Para medir con precisión se revisarán al final pues, la tabla ROC en Excel y se obtiene un valor y pues, entre más cercano el valor sea a 1, pues el resultado llegará a ser mejor. ¿Ok? Dos reflexiones finales. La regresión logística binaria es una técnica estadística muy útil para sacar perfiles y sobre todo para identificar las causas de los fenómenos. Algo muy importante si queremos incidir o intervenir sobre la realidad social. Y dos, una vez que se haya perfeccionado el modelo de entrenamiento, pues se utilizará como modelo de prueba para la clasificación. Antes de pasar con Roberto, reflexiones, Naim. Pues sí, estas herramientas como la regresión logística, la simple, que son muy útiles y que ya tienen muchísimos años. De hecho, la regresión, por ejemplo, la simple, la utilizaron para medir los decesos que había como por gripe amarilla y que, bueno, obviamente se fue adaptando como a otras ciencias, pero siempre nació como que desde la medicina y para buscar esos efectos causales. Y cómo ha ido evolucionando hasta ahora que se ha introducido esto del Big Data, modelos más sofisticados. Oye, mira, Sergio habló de los algoritmos. Yo no estoy muy relacionado, en la cuestión estadística estoy como sobre lo básico, pero esas gráficas se ven muy iguales a cuando Facebook nos da los resultados de una campaña en un periodo de tiempo determinado, o cómo determina el costo de subasta para una palabra clave Google, o a la retención que tiene un video de YouTube o de Facebook. Entonces creo que más o menos los mismos algoritmos o los mismos criterios se están usando para calificar a las personas o a las audiencias en medios digitales. No creo que hayan tenido que inventar nada, simplemente recolectar datos y de alguna manera plasmarlos en métodos de análisis, ¿no? Mi reflexión es, al final de cuentas, hay muchas aplicaciones y muchas que creo que van a seguir saliendo. En la cuestión de marketing, las programáticas, que es como lo que muchas empresas grandes están utilizando, pero tienen como sus bemoles o sus lados débiles. Nos hemos topado que cuando se utilizan algoritmos para pagar publicidad, tienes que contratar a una empresa para ver que la publicidad salga donde tiene que salir, ¿no? Porque pues realmente la computadora decide, pues la inteligencia artificial decide. Y si cree que tu marca en cierto lugar, sin considerar factores como humanos, como qué foto es como, esta está muy vista, voy a poner anuncio abajo de esta, pero puede ser algo violento, puede ser algo fuera del contexto de tu marca. Todavía la computadora no es tan inteligente como para determinarlo. Y creo que es lo que obligó a que Volkswagen dejara de pagar publicidad en redes sociales, cosas así. El factor humano interpretativo, no, por lo pronto, no será sustituido, pues. Por más inteligencia artificial que haga análisis de datos, el interpretarlos y el ejecutarlo creo que no sustituye a los humanos. Aquí lo importante es, ahorita me quedé con varias reflexiones con lo que tú decías. Hay que pasar de lo descriptivo a lo predictivo y hay que pasar también a saber pedir y preguntar y exigir también en las organizaciones donde estamos para que podamos en este caso desarrollar mejores análisis y con mejores análisis pues vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Sí, pues de hecho de eso se trata, pues no, o sea, yo cuando hablo de redes sociales yo digo que lo importante no es la red social, sino el resultado, pues. Y creo que aquí es igual, pues lo importante no es si usas Python o Modo o Excel, pues lo importante es lo que hagas con esa información que obtuviste, pues. Me quedo también con una reflexión que una vez un maestro me dijo y me decía, mira, el modelo o los modelos predictivos de una u otra forma pues te ayudan mucho porque pues, si no conoces una ciudad, pues tú pides ir de un punto A al punto B y te dice cuánto tiempo, qué tipo de vías son las que tú tienes que llegar a tomar,
por dónde irte, dónde dar vuelta a la izquierda, a la derecha, y cómo está el tráfico, ¿no? Pero funcionan hasta cierto contexto, porque yo estoy en una ubicación en donde a veces a los Ubers les dice que se tienen que meter en medio de un terreno en donde hay un gocha muy cercano a los Arcos en Mazatlán, y la realidad es que no, y que tienen que atravesar todo el monte para llegar a la ubicación en donde yo me encuentro. Si el Uber pues viene de fuera, pues va a intentar meterse a ese terreno, se va a dar con el gocha, lo van a correr y lo van a sacar otra vez a la Camarón Sábalo, ¿no? Y luego se va a confundir y se va a pasar de largo y va a llegar a otra serie de fraccionamientos. Si el conductor es de Mazatlán, pues le da la guía, o es de Culiacán y conoce Mazatlán, le da la guía, sabe que no es cierto y que tiene que utiliza las indicaciones, pero sabe que en cierto momento va a tener que tomar una decisión propia para llegar pronto. Entonces, así es también la analítica, ¿no? En los modelos predictivos. Voy a leer algunos comentarios. Por favor, escríbanlos. Hay gente que nos tiene acostumbrados a comentarios, pero pues estas ocasiones han estado muy callados. Oye, y la última reflexión, te prometo que ya me voy a callar. No, es pues que sí. Si todos usáramos como modelos predictivos, inevitablemente todos llegáramos al mismo resultado, pues. Alguien tendría que aplicar algo distinto para modificar ese modelo predictivo, y cuando esa variable entra a todos los demás, pues otra vez todos haríamos lo mismo, ¿no? Y te voy a dar un caso. Los 32 equipos de las ligas mayores, o los 30 equipos tienen la misma información. Los 30 equipos en la Liga Española tienen la misma información. También pasa en la Liga Inglesa y en el fútbol americano. Entonces, no se trata nada más de los... Y no es el argumento de que es la cosa más aburrida que hay, porque siempre ganan los mismos. Ahora, hay otra serie de variables, pero te voy a decir que tal vez en términos de rentabilidad y con los recursos disponibles, el Sevilla, que logró el cuarto lugar con un presupuesto 5, 6, 10 veces menor que el del Barcelona, fue más efectivo y más rentable que el mismo Barcelona. Y los dos tienen los mismos datos. Y luego no te explicas, oye, cómo los Atléticos de Oakland, a pesar de que la película y el Billy Bean tengan ya más de 20 años, ¿cómo es posible que sigan llegando a los playoffs y equipos con el doble o triple de presupuesto, que evidentemente a veces van a ganar y lo van a hacer por lana, realmente no tengan el mismo nivel de rentabilidad por jugador, y por ende también al momento no van a tener el mismo rendimiento con los recursos y el presupuesto con el que están llegando a trabajar? Entonces, no se trata de los datos, sino también del mono, ¿no? Ajá. Y ya está sacando, bueno, a poner filosófico, ¿no? A final de cuentas somos poquito artísticos y filosóficos los mercadólogos. Nos está dejando el tema de ejecución, con pasión, con corazón, la creatividad, pues son cosas que no puedes cuantificar así tan exacto. Bueno, no sé si ya me metí en un tema con ahí. Antes de que hablen ahí, se han desarrollado modelos en donde han puesto a lo largo de 3 años, han etiquetado anuncios y han etiquetado la reacción que han tenido las personas ante los anuncios y el tipo de sentimientos. Entonces hacen un match entre los elementos del anuncio con las emociones y el comportamiento final del cliente. Entonces, esta empresa que está en Chicago, lo que ha desarrollado son modelos para que en función de la industria en la que se encuentran, desarrolle artificialmente ya los diseños en base a lo que ha estado aprendiendo con la inteligencia artificial a lo largo de todos estos 3 años, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber un momento en donde tal vez nuestros roles tengan que cambiar incluso en la creatividad. Sí, por ejemplo, cuando tú hablabas del Sevilla, también el Leicester City de la liga inglesa también utilizó algo de ciencia de datos para poder llegar a ser campeón de la Premier. Se llegó a probar también para el pasado Super Bowl el diseño de un anuncio, el video desarrollado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues ahora sí todos podemos estar empezando a ser agraviados si no nos apuramos. ¿Okay? Mientras no empiecen a hacer memes, la inteligencia artificial, todo va a estar bien.
Bueno, voy a leer el comentario de Lilian. Dice, y también no es para todos. Creo que tienes que confiar en tu proveedor para poder tomar decisiones o en los expertos. Claro que sí. Ahora, el otro lado es que a muchos después les empieza a gustar mucho este tipo de pronósticos porque luego malamente pues les ayuda a no pensar y ya no tomar decisiones, que lo cual pues es el extremo mal utilizado por algunos que son clientes de la analítica de datos. Hay que meterle creatividad, como dice en este caso también Roberto, ¿no? A mí, en lo personal, que no, pues, a lo mejor me escucho como un armador de carros en el 70, pues, que creo que no, la tecnología no puede sustituir a la creatividad, pues. Pero pues ya los robots hacen carros, ¿no? Entonces, probablemente en unos 50 años, 20 años más, ya no va a existir la figura de la mercadotecnia, pues ya nomás van a ser analistas de datos para todo. Dos organizaciones prescindieron del CEO de Mercadotecnia y fue sustituido por la gente de comunicación y la analítica. Una de ellos creo que fue McDonald's, ese sí me acuerdo. El otro me va a quedar, no sé si fue Uber, en donde prescindieron del famoso CMO o el Chief Marketing Officer. Entonces puede ser una tendencia después que cambie y dividas pues el tema entre analítica y ya meramente comunicación, ¿no? Pues tiene como sentido, pues. Uh-huh. Y más en tipo de empresas de tecnología. No me suenan, bueno, no se me hace tan bien en McDonald's, pero para cuestiones de apps y todo eso, por ejemplo, ellos tienen un sistema, así como las APIs en aplicaciones, bueno, para comunicarse entre páginas y otros, las apps tienen un código que se llama SDK y por eso hacen tracking de todo. Pues saben dónde estás, a qué horas estás, dónde vives, dónde duermes, cuántas veces respiras. Todos los datos que pueda tener acceso a tu teléfono lo tienen ellos. Entonces, imagínate toda esa Big Data, pues realmente no hay mucho que pensar. Pues ya, muchos ya saben hasta qué hora vas a pedir el Uber. Es tan predictivo como eso. Pues. Uh-huh. Así es. Bueno, pues espero que les haya gustado. Estos son nuestros datos. Me faltó aquí los datos de Naim, pero nos pueden contactar en cualquiera de estos correos, a mí, a Lisbeth, al Robert, y el correo de Naim es naim@ideasfrescas.com.mx, en donde estamos a sus órdenes.